Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a dar inicio a la cuarta entrega de la serie El agua y la vida. En este caso vamos a hablar de los amortiguadores fisiológicos que son importantes para evitar el cambio brusco de la concentración de hidrogeniones en los medios intra y extracelulares. Así que vamos con la introducción y adelante. Amortiguadores fisiológicos. Recordemos que en el metabolismo ácido-base diariamente se producen aproximadamente 24.000 milimoles por litro de ácido. Para prevenir que esta carga ácida pueda dañar el funcionamiento celular y a su vez tenga un impacto en el funcionamiento de órganos y tejidos, tenemos los sistemas amortiguadores fisiológicos. Estos sistemas amortiguadores fisiológicos están encargados de remover o excretar esta gran cantidad de ácidos a través de riñones y pulmones. Recordando el metabolismo aerobio de glucosa y de grasas, nos producen aproximadamente 24.000 mini equivalentes al día que son eliminados vía pulmones, mientras que la glucosa sin oxidarse nos produce hidrogeniones más lactato. Tenemos también la oxidación de la cisteína, la fosfoproteína, entre otras, nos van a producir 50 mini equivalentes. Estos cantidad de ácidos que se conocen como ácidos no volátiles son eliminados vía riñones o vía renal. Normalmente en el día nosotros ingerimos 60 mini equivalentes y debe de ser lo que debemos de eliminar, 60 mini equivalentes, porque la concentración de hidrogeniones en los líquidos intra y extracelulares no debe exceder los 40 nanoequivalentes por litro. Este es el rango de pH óptimo para el funcionamiento celular. Cabe recordar que las reacciones que se dan dentro de las células están reguladas por un pH cuya variación no puede ser muy alta, ni para el lado ácido ni para el lado básico. Hidrogeniones. En condiciones normales la concentración de hidrogeniones del líquido extracelular es baja, como acabamos de ver, es de 40 nanoequivalentes por litro. A pesar de ello, pequeñas fluctuaciones de la misma va a tener repercusiones importantes sobre los procesos vitales, como ya les había mencionado. Para evitar esto existen unos límites relativamente estrechos en la concentración de hidrogeniones que son compatibles con la vida. Entonces cuando la concentración de hidrogeniones corresponde a 40 más menos 44 nanoequivalentes, vamos a hablar de un pH 7.4, que es un pH normal. Cuando la concentración de hidrogeniones es mayor de 40 nanoequivalentes, vamos a tener un pH menor de 7.36 y esto lo vamos a llamar acidemia o acidosis. Cuando la concentración de hidrogeniones es menor de 40 nanoequivalentes, vamos a tener un pH mayor de 7.44 y eso lo vamos a llamar alcalemia o alcalosis. Y estos valores son muy importantes porque tanto la alcalosis como la acidosis van a tener repercusiones muy importantes en el funcionamiento de las células, órganos y tejidos. Muy bien, para evitar estos cambios bruscos de pH vamos a tener tres mecanismos de regulación. O sea, tenemos los mecanismos de amortiguamiento, tenemos los mecanismos respiratorios y por último tenemos los mecanismos renales. Equilibrio ácido-base. Los eritrocitos transportan gases entre los pulmones y los tejidos, prácticamente a través de la proteína conocida como hemoglobina, que más adelante vamos a ver cómo está constituida y cómo tiene esa capacidad para transportar oxígeno y a su vez transportar CO2. Los pulmones controlan el intercambio de dióxido de carbono
y oxígeno entre la sangre y la atmósfera exterior. Los riñones controlan la concentración de bicarbonato en el plasma y excretan el ion hidrogenión en la orina. Muy bien, tenemos las soluciones amortiguadoras. Las orgánicas, que son los aminoácidos, proteínas y la hemoglobina. Tenemos las inorgánicos, que va a ser el sistema par ácido carbónico bicarbonato y el ácido fosfórico, o conocido como amortiguador de fosfatos. Amortiguadores orgánicos. Los aminoácidos y proteínas son electrolitos anfóteros, es decir, pueden tanto ceder protones ácidos como captarlos, bases, y a un determinado pH en su punto isoeléctrico tener ambos comportamientos al mismo tiempo. La carga depende del pH medio o del lugar donde se encuentra. En un medio muy básico se cargan negativamente, mientras que un medio ácido se cargan positivamente. Desde el punto de vista fisiológico, este tipo de amortiguadores resulta de especial interés a nivel tisular. Sistema de proteínas. Las proteínas tienen una gran cantidad de grupos disociables que contribuyen a su capacidad de tamponamiento. Básicamente, cuando hablamos de estos grupos que se pueden disociar, nos estamos refiriendo al carboxilo, al amino terminal y al grupo prostético de cada uno de ellos, porque aquí tenemos el carboxilo y el amino. Básicamente esos son los grupos a los cuales nos estamos refiriendo, ¿sí? Porque acuérdense que las proteínas están unidas entre sí por el enlace peptídico. Por lo tanto, los átomos que participan en el enlace peptídico, dada la naturaleza de doble carga parcial que tienen, no pueden disociarse. Ok. Es un sistema de gran capacidad, son particularmente eficientes como tampones las proteínas ricas en el aminoácido histidina. Podríamos decir que todas las proteínas que tienen aminoácido histidina pueden funcionar como amortiguadores fisiológicos. Amortiguadores orgánicos. Vamos a ver el caso particular de la hemoglobina. El valor normal de la hemoglobina en mujeres es de 12 a 14 miligramos por decilitro. En los hombres es de 13 a 15 miligramos por decilitro. Es un tampón fisiológico muy eficiente debido al cambio del pK. Acuérdense que el pK es la constante de disociación de un par conjugado ácido-base. Entonces la hemoglobina experimenta un cambio del pK al pasar de la forma oxidada a la reducida, así como a la gran cantidad de esta proteína en la sangre. Esta propiedad de la hemoglobina de cambiar su valor de pK demuestra el efecto de amortiguamiento. Permite el transporte de una determinada cantidad de CO2 que es liberada en los tejidos. La hemoglobina oxigenada que llega a los tejidos se disocia liberando el oxígeno, un proceso que está favorecido por el estado de los tejidos, baja presión parcial del oxígeno, menor pH y alta presión parcial del CO2. Entonces la hemoglobina es un eficiente amortiguador. Más adelante, cuando hablemos de estructuras de proteínas, vamos a analizar la estructura tridimensional de la hemoglobina y vamos a decirles por qué tiene esa capacidad de transportar oxígeno y a su vez transportar CO2. Continuando con la hemoglobina, sabemos que el oxígeno y el dióxido de carbono son claves del metabolismo. El oxígeno es utilizado por el organismo para obtener energía. El catabolismo, es decir, la degradación de los alimentos que ingerimos en la dieta, genera el dióxido de carbono y protones. El dióxido de carbono generado en los tejidos se disuelve en agua para formar ácido carbónico, que a su vez se disocia liberando protones y bicarbonato. Amortiguadores inorgánicos. Tampón fosfato. Su valor de pK es de 6
Punto 8. Así pues, para el tampón fosfato tenemos esta ecuación de Henderson-Hasselbalch y nos da como resultado que a pH de 7.4 la concentración de ácido fosfórico es de un 80%, es 4 veces superior a la concentración de ácido dibásico, que es un 20%. Así pues, el tampón fosfato es un sistema muy eficaz para amortiguar ácidos a nivel intracelular. Entonces vamos a tener una proporción de un 80% de ácido fosfórico en su forma monobásica y vamos a tener un 20% de ácido fosfórico en su forma dibásica. Estas proporciones son adecuadas para mantener el equilibrio ácido-base a nivel intracelular. Vamos a ver uno de los sistemas más eficientes y a su vez un poquito más complicados de estudiar, el sistema bicarbonato. El sistema ácido carbono bicarbonato no es un amortiguador muy potente desde el punto de vista estrictamente químico, porque el pK del ácido carbónico es de 6.1, está alejado del pH 7.4 que se requiere amortiguar. A pesar de ello, se trata del sistema de mayor importancia en la homóstasis del pH. Vamos a ver el por qué. Es un sistema abierto. La concentración de cada uno de los dos elementos que componen son regulables, es decir, se puede variar tanto la concentración de ácido carbónico como se puede variar también la concentración de bicarbonato. El CO2 por un sistema de intercambio de gases a nivel pulmonar y el bicarbonato mediante un sistema de intercambio de solutos a nivel renal. Esto hace que la suma de las concentraciones del ácido y de la base no sea constante, lo cual aumenta mucho su capacidad amortiguadora. Entonces aquí tenemos el sistema de bicarbonato cuando está en un sistema cerrado. Entonces llega un momento en donde no va a ser un eficiente regulador del pH. En un sistema abierto sí puede regular el pH debido a que el ácido es liberado en forma de CO2 a través de el alveolo en los pulmones. Por lo tanto, vamos a mantener una presión parcial constante del CO2, mientras que en un sistema cerrado la presión parcial del CO2 aumenta y por lo tanto el pH disminuye. ¿Sí? En esto hay que tomar en cuenta las presiones parciales del oxígeno y las presiones parciales del CO2. El principal producto ácido del metabolismo celular es el dióxido de carbono. Acuérdense que en cada una de las reacciones metabólicas donde se produce una descarboxilación se va a generar CO2 y esto representa un 98% de la carga ácida total. Aunque no se trate de un ácido, pues el CO2 no contiene hidrogeniones, se trata de un ácido potencial, ya que el CO2 se va a hidratar. Acuérdense que al ser un gas necesita solubilizarse. Entonces la hidratación del CO2 se lleva a cabo por una enzima que se conoce como anhidrasa carbónica, que nos va a generar el ácido carbónico. La anhidrasa carbónica cataliza esta ecuación. Tenemos oxígeno, CO2, más agua nos va a dar ácido carbónico, que a su vez se va a disociar en hidrógeno más ácido carbónico. Tenemos una producción continua de ácidos fijos, que estos son productos del metabolismo diario de los aminoácidos, ¿sí? Que va de 50 a 100 mil equivalentes por día. Tenemos una producción de 10.000 a 20.000 mil equivalentes de ácido al día, que se conoce como volátil porque es el que se libera o que se produce en forma de CO2. De los ácidos fijos
Son procedentes básicamente del metabolismo de los aminoácidos que contienen sulfuro. Tales aminoácidos son la metionina, la cisteína y los ácidos catiónicos, que son la lisina y la arginina. Aunque los hidratos de carbono y las grasas son normalmente metabolizados a productos finales neutros en circunstancias anormales, como puede ser la hipoxia, donde la glucosa se metaboliza a hidrogenión y lactato, o en el déficit de la insulina, donde los triglicéridos se metabolizan a hidrogenión y beta hidroxibutirato, pueden servir como carga de ácidos. Vamos a ver qué nos dicen algunas leyes de la física que nos van a ayudar a entender cómo funciona el sistema de amortiguamiento de bicarbonato. Vamos a ver un poco de la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Esto quiere decir que si el volumen del contenedor aumenta, la presión en su interior disminuye y viceversa. Si el volumen del contenedor disminuye, la presión en su interior aumenta. Esto entonces nos permite explicar la ventilación pulmonar, proceso por el cual se intercambian los gases entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. El aire entra en los pulmones porque la presión interna de estos es inferior a la atmosférica y por lo tanto existe un gradiente de presión. Inversamente, el aire es expulsado de los pulmones cuando estos ejercen sobre el aire contenido una presión superior a la atmosférica. Vamos a ver ahora la ley de Charles. La ley de Charles establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, asumiendo que la presión se mantiene constante. Esto quiere decir que un recipiente flexible que se mantiene a presión constante, el aumento de la temperatura conlleva un aumento en el volumen. Esto se aplica en la respiración. Cuando el aire entra en los pulmones, generalmente más calientes que el ambiente, se expanden, aumentando el volumen pulmonar. La ley de Dalton. La ley de Dalton establece que en una mezcla de gases, cada gas ejerce su presión como si los restantes gases no estuvieran presentes. La presión específica de un determinado gas en una mezcla se llama presión parcial, con la letra P. La presión total de la mezcla se calcula simplemente sumando las presiones parciales de todos los gases que la componen. Por ejemplo, la presión atmosférica. La presión atmosférica tiene 760 milímetros de mercurio. La presión parcial del CO2 es de la presión parcial del oxígeno, es de 160 milímetros. La presión parcial del nitrógeno 593. La presión parcial del CO2 .3. La presión parcial del agua es alrededor de 8 milímetros de mercurio. Bueno, con esto vimos cómo algunas de las leyes de los gases se pueden aplicar tanto a los pulmones, y esto nos permite entender cómo funciona este amortiguador. Bueno, regresando al amortiguador, el pH del amortiguador del sistema de bicarbonato depende de la concentración de ácido carbónico y de bicarbonato. La concentración de ácido carbónico a su vez depende de la concentración del CO2, lo que a su vez depende de la concentración de CO2. En este caso, cuando primero hablamos del CO2 disuelto y después hablamos del CO2 que se encuentra en forma de gas. Esta última se denomina como la presión parcial del CO2, es decir, cuando el CO2 se encuentra como gas. El pH de un amortiguador de bicarbonato puesto en una fase gaseosa está determinado finalmente por la concentración de bicarbonato en la solución y de la presión parcial del CO2. A una atmósfera de presión, el CO2 a 37 grados
se disuelven 25.4 milimoles por litro de agua. Por lo tanto, la expresión parcial sería CO2 disuelto igual a la presión parcial de CO2 entre la presión atmosférica. Despejamos, tenemos 25.4 milimoles por litro entre 760 milímetros de mercurio. Esto nos da que la presión parcial del CO2 es de 0.03 milimoles. Por lo tanto, si aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pH igual a pK más logaritmo de la concentración de bicarbonato, tenemos acá la concentración de CO2 disuelto, ¿sí?, más el ácido carbónico. La concentración real del ácido carbónico en el plasma es tan pequeña que la podemos ignorar. La concentración del CO2 disuelto en el plasma es proporcional a la presión parcial por la constante de solubilidad del CO2 en el agua, que a 37 grados tiene un valor de 0.03, expresándola en miligramos. Por lo tanto, la concentración normal de bicarbonato en el plasma es de 24 milimoles por litro. Si aplicamos la fórmula de Henderson-Hasselbalch al sistema bicarbonato ácido carbónico, nos va a quedar de esta forma: pH igual a pK más logaritmo de bicarbonato entre la concentración de ácido carbónico. El pK a 37 grados centígrados tiene un valor de 3.5. Luego despejamos toda la fórmula y nos va a dar que pH 7.4, que es el pH normal en el plasma arterial. Como la concentración de ácido carbónico es tan pequeña y es difícil de medir, habitualmente se recurre a incluir en la fórmula la concentración de CO2, aprovechando que su concentración es proporcional a la del ácido carbónico. Acuérdense, el CO2 se hidrata a través de la anhidrasa carbónica para convertirse en ácido carbónico. La presión parcial del CO2 es un parámetro de gran importancia diagnóstica, pues tiene estrecha relación con una parte de la respiración, la ventilación, relación directa con la eliminación de CO2. Así, cuando existe una presión parcial baja, significa que existe una hiperventilación, y al contrario, cuando existe una presión parcial elevada, significa una hipoventilación. En el plasma, donde no existe anhidrasa carbónica, casi todo el ácido carbónico está disociado en CO2 y en agua, y la concentración del ácido carbónico es muy escasa, 0.003 milimoles por litro. Sin embargo, esta pequeña cantidad está disociada en bicarbonato y ion hidrogenio, lo cual explica el por qué aumenta la acidez cuando aumenta la concentración de CO2 en el plasma. Aquí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el sistema de bicarbonato. pH es igual a 6.1 más logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la presión parcial de CO2 por 0.03. Esto quiere decir que es pH igual a pK más logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la presión parcial de CO2 por 0.03. Dado que el valor del pK del sistema bicarbonato CO2 a 37 grados es de 6.1, el bicarbonato normal del plasma arterial es de 24 milimoles y la presión parcial arterial normal es de 40 milímetros de mercurio. El pH de la sangre arterial normal será, otra vez aquí tenemos la ecuación, pH igual a pK más logaritmo de la concentración de hidrogeniones, ¿sí?, por entre la presión parcial por 0.03. Sustituyendo estos valores, 6.1 más logaritmo de 24 entre 1.2 igual a 6.1 más 1.3 igual a 7.4. Entonces, en condiciones normales, la concentración de bicarbonato y de CO2 están en una proporción de 20 a 1, y siempre que esta proporción se mantenga,
el pH será 7.4. Entonces estos datos son muy importantes para ustedes que están dedicados al área de ciencias de la salud. Cuando los protones generados, por ejemplo, por la acumulación de ácido láctico debido al trabajo del músculo en el ejercicio continuo, son agregados a la sangre y esta pasa por los diversos tejidos del cuerpo, se incrementa la concentración de ácido carbónico. Lo anterior incrementa la concentración del CO2 disuelto y en el plasma sanguíneo, y se incrementa la presión parcial del CO2 en el espacio aéreo de los pulmones. El exceso de CO2 es exhalado. Por el contrario, cuando el pH es disminuido, por ejemplo, al producirse amoníaco en el catabolismo, ocurre el evento opuesto. La velocidad de la respiración, que es la velocidad de inhalar y exhalar aire, puede ajustar rápidamente este equilibrio para mantener constante el pH de la sangre. Amortiguadores inorgánicos. Aquí tenemos un resumen del sistema amortiguador de bicarbonatos. Está constituido por ácido carbónico y bicarbonatos, aunque su valor de pK 6.1 está muy alejado del pH fisiológico de la sangre, que es de 7.4, es un sistema muy eficaz debido a 1. La relación de bicarbonato y ácido carbónico es muy alta, de 20 a 1, lo que proporciona una alta capacidad de amortiguamiento frente a los ácidos. 2. Es un sistema abierto, con lo que el exceso de CO2 puede ser eliminado por la ventilación pulmonar de manera rápida. 3. Además, el bicarbonato puede ser eliminado por los riñones mediante un sistema de intercambio con solutos. Definiciones ácido-base. El valor normal de la presión parcial de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Cuando sube arriba de 44, vamos a tener una acidosis respiratoria. Cuando la presión parcial disminuye y es menor de 36 milímetros de mercurio, vamos a tener una alcalosis respiratoria. La concentración de bicarbonato es de 24 más menos 2 mini equivalentes por litro. Cuando tenemos una concentración de mayor de 26 mini equivalentes por litro, vamos a tener una alcalosis metabólica. Cuando esa concentración disminuye por abajo de los 22, vamos a tener una acidosis metabólica. El valor del pH es de 7.4 más menos 0.04 unidades de pH. Si el valor del pH es mayor de 7.44, vamos a tener una alcalosis. Si el valor es menor de 7.36, vamos a tener una acidosis. Bueno, con esto damos por concluido el video. Espero que te haya gustado. No olvides darle un like, suscríbete al canal, comparte y muchas gracias.